justamente esa clasificación de los tributos. Nos dice que el límite espacial de la ley tributaria en Colombia hace la relación al territorio dentro del cual la ley se aplica y produce sus efectos jurídicos, es decir, su zona o área de influencia. ¿Sí? En Colombia se establecen 3 ámbitos espaciales de la carga fiscal. Primero, son lo que son los tributos nacionales. El sujeto activo, perceptor del gravamen, es la nación. Se destacan los siguientes impuestos, ¿sí? Como el impuesto de renta, el IVA, impuesto de comercio exterior, impuesto al patrimonio. Tenemos el otro que son los tributos departamentales, que son establecidos por las asambleas departamentales mediante ordenanzas fundamentados por una ley de la República. Sobresalen qué tipo de impuestos departamentales: el impuesto de registro y anotación, venta de licores nacionales y extranjeros, el de importación de cigarrillos, el de consumo de cerveza tanto nacionales como extranjeras, el degüello de ganado mayor, premios y loterías, ¿sí? Y tenemos los tributos municipales, establecidos ¿por quién? Por los consejos distritales o municipales, por medio de acuerdos donde el sujeto perceptor es el municipio o distrito, ¿sí? ¿Qué tributos municipales, sí, existen? Lo que es el predial, unificado, industria y comercio, ¿sí? Complementario de avisos y tableros. Entonces, para tener claro los tributos nacionales, ¿sí? No se le olvide que lo impone ¿qué? El Estado directamente, la nación. En tributos departamentales lo imponen ¿quiénes? Las asambleas departamentales. Y en los tributos municipales los imponen los consejos distritales o el consejo municipal. Ellos son los que imponen. No se lo olvide, ¿sí? Que los impuestos son que, ¿para qué son los impuestos? Para subsanar esos gastos del Estado. Bueno, clasificación de los tributos. Los tributos son prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de ¿qué? De obtener esos recursos para el cumplimiento de sus fines. La característica más importante en su carácter obligatorio, ¿sí? Ya que surge el deber de pagar sin contar con el consentimiento obligado. ¿Sí? Y los tributos se pueden clasificar en 4. Primero son los impuestos, segundo son las tasas, tercero son las contribuciones especiales y cuarto lo que son los aportes parafiscales. Hablemos de los impuestos. El impuesto es la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley con carácter obligatorio para cubrir el gasto público y sin que exista para el obligado una contraprestación o beneficio especial, directo o indirectamente. O sea que cuando pagamos un impuesto, nosotros no esperamos una contraprestación del Estado, ¿sí? Nosotros no esperamos una contraprestación del Estado. La característica de este gravamen es que el obligado no puede exigir contraprestación por la cancelación del tributo. El Estado es autónomo para determinar la inversión de los impuestos conforme a sus políticas de distribución del gasto. Ahora, ¿qué son las tasas? La tasa se define como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público.
individualizado con el contribuyente. Su producto no puede tener un destino al servicio que se ha de prestar. Mientras que el impuesto no hay ausencia de contraprestación para quien realiza el pago, en la tasa se espera una retribución compensada en el servicio público que ha de beneficiar a quien cancele pues este gravamen. Las contribuciones especiales es la carga cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que contribuyan el presupuesto de la obligación. En el presente tributo, quien lo paga recibe un beneficio, pero no en forma individual como ocurre con la tasa, sino como miembro de una comunidad que obtiene beneficios especiales por motivo de una obra pública. La cuarta son los aportes parafiscales. Son gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que afectan a un determinado y un único grupo social y económico y se utiliza para el beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hace exclusivamente en la forma dispuesta por la ley que lo crea y se destinará al objeto previsto de ella. Ejemplo, las cotizaciones al sistema de seguridad social, el ICBF, SENA y cajas de compensación. Entonces, pongámosle lo que son aportes parafiscales, son los que nosotros más, pongámosle en esta parte, conocemos. Una contribución especial. Nos dice que es un beneficio especial con motivo de una obra pública. Resulta que Jimena, ¿sí? Donde vive, construyeron una autopista y por ahí pasa. Mire que ahí sí. Y ella tendría que haber pagado, ella comienza a pagar esa contribución, una contribución para él. ¿Y cuál es el beneficio? Primero, pues obviamente, la parte de esa autopista y segundo, que se le va a valorizar el predio. Cuando hablamos un ejemplo de tasa, la tasa aeroportuaria, ¿sí? Esa tasa aeroportuaria. Mire que dice que su producto no puede tener un destino al servicio que se ha de prestar, ¿sí? Mientras que el impuesto hay ausencia de contraprestación para quien realice el pago, en la tasa se espera obtener, ¿qué? Una retribución compensada. Cuando hablamos de tasa, pues obviamente estamos hablando de un beneficio que recibe, digámosle, la persona, obviamente, que utiliza el servicio. La tasa aeroportuaria, ¿para qué la van a utilizar? Mejoramiento en las instalaciones, que cuando usted esté, cuando llegue, pongámosle, al aeropuerto, ¿sí? Que las instalaciones estén adecuadas. Entonces, no se les olvide, son 4. Los tributos son 4. Impuestos, tasas, contribuciones especiales y aportes parafiscales. En impuestos no hay contribución, no hay retribución del Estado hacia el contribuyente. En la tasa, esa retribución es en forma individual. En las contribuciones especiales, las retribuciones en forma de comunidad y lo que son aportes parafiscales, ¿sí? No se les olvide que este es gravamen, pues es de carácter obligatorio, ¿sí? Y son para ayuda tanto, ¿sí? Que digámosle individual como grupal. ¿Por qué? Porque en aportes parafiscales usted puede hacer uso también, pongámosle, del SENA, ¿sí? En la parte de aprendizaje, de la caja de compensación. Jimena está afiliada a una caja de compensación, pagan y puede disfrutar también de los servicios. En conclusión,
Conocer los tributos en Colombia ayudan a la correcta tributación en Colombia. Los tributos en Colombia son un medio de sustento del Estado colombiano para suplir sus gastos. En resumida cuenta, estos son los tributos, como les digo, ¿sí? No hay otro tipo de tributo. No se les olvide, ¿sí?, que existen los tributos nacionales, departamentales y municipales. Ojo con esto. Nacionales, departamentales y municipales que pueden salir en el parcial. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Y quién impone el nacional? El gobierno. ¿Quién aprueba el departamental? Las asambleas departamentales. ¿Y quién aprueba los municipales? El consejo municipal o distritos municipales. Bueno, muchachos, ¿sí? Es un tema, o sea, muy cortico, porque son 4. La explicación, pues, es sencilla, ¿sí? Entonces, regálame que antes del video que yo les iba a colocar, el que les digo de... el que le digo de qué le voy a decir, de la reforma tributaria, ¿sí? Les iba a colocar un videito que es cortico de 10 minuticos que hablaba sobre los tributos. Denme un segundito. Riesgo psicosocial, ¿dónde están? Son las provisiones, procedimiento, principio. ¿Este? No. Regálame a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Listo. Proyecto de 10 minuticos nomás, tributos en Colombia y sus generalidades. Entonces, vamos a verlo rapidita para entrar a ver el video que me interesa de esos, de los beneficios de la reforma tributaria. Me dice si tiene sonido, por favor. ¿Sí tiene sonido? Bueno. Sí, profe. Sí. Buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a una clase más. En esta oportunidad vamos a empezar con la clase de impuestos. Pero como siempre, en nuestra primera clase vamos a hablar de todas las generalidades que abarca este tema tan extenso. Entonces, vamos a hablar primero que todo de los tributos, ¿sí? Una definición que nos da Wikipedia de los tributos es que son ingresos públicos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Es así que en aras de cumplir esos fines, el Estado genera una serie de gastos por lo que debe conseguir recursos económicos para cubrirlos. Una forma de generar esos recursos de los que hablamos es exigir a los habitantes que desplacen sumas de dinero de sus patrimonios al presupuesto del Estado. Lo anterior se encuentra justificado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 95, numeral número 9, que dice: el deber de la persona y del ciudadano de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y de equidad. Bueno, entonces ya habiendo mencionado el deber ser del tributo, vamos ahora a ver su clasificación y vamos ya a enfocarnos a nuestro país, que es Colombia, ¿sí?
Entonces vamos ahora a mirar la clasificación. Los tributos se clasifican primero en el impuesto, segundo en la tasa, tercero en la contribución especial y cuarto en los aportes parafiscales. El impuesto es la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio para cubrir el gasto público y sin que exista para el obligado contraprestación o beneficio especial directo o inmediato. Entonces, miren que la característica más grande del impuesto es que el que aporta impuesto, al que obligan a dar un impuesto, no está el Estado obligado tampoco a devolverle una contraprestación, no. Él da el impuesto y el Estado decide cómo distribuir ese dinero dentro del presupuesto que ellos allá internamente manejan. La característica más importante que tiene el impuesto es que quien paga ese impuesto no tiene derecho a ninguna contraprestación de ningún tipo, de ningún carácter. Y ahora vamos a hablar de el segundo tributo, que es la tasa. La tasa se define como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no puede tener un destino ajeno al servicio que se ha de prestar. En la tasa se espera obtener una retribución compensada en el servicio público que ha de beneficiar a quien cancela este gravamen. Hay un ejemplo que es la tasa o la sobretasa a la gasolina. Cuando alguien hace este aporte, por ejemplo las estaciones de servicio que realizan este aporte, y bueno, que este aporte es cobrado dentro del costo de la gasolina, ¿quiénes son los que más se van a beneficiar? Pues los que tienen vehículo, porque estos dineros de la sobretasa a la gasolina son invertidos en obras de mejoramiento en las vías. Ahora resumamos acá el tributo número 2, que es la tasa. Entonces, a diferencia del impuesto, en la tasa sí hay contraprestación. El que aporta un dinero correspondiente a estas tasas sí recibe contraprestación por parte del Estado. Bueno, entonces ya resumimos los dos anteriores, impuesto y tasa. Bueno, es que mientras en el impuesto hay ausencia de contraprestación para quien realiza el pago, en la tasa se espera obtener una retribución compensada en el servicio público que ha de beneficiar a quien cancela ese gravamen. Bueno, y el tercer tributo es la contribución especial, que es la carga cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Bueno, en este tributo, quien lo paga recibe un beneficio, pero no en forma individual como ocurre en la tasa, sino como miembro de una comunidad que obtiene beneficios especiales con motivo de una obra pública. Un ejemplo sería la contribución que se cobra a los habitantes por el incremento del valor de la valorización de un inmueble o de su inmueble por la pavimentación de una calle que queda en sus linderos.
Entonces, esa sería la contribución especial y pienso que ya muchos de ustedes que están viendo este video lo han vivido dentro de sus familias o dentro de sus empresas. Entonces, sigamos acá con la contribución especial. Bueno, y aquí quien paga el tributo recibe el beneficio. Bueno, se nos olvidó colocar acá que, bueno, supongamos un ejemplo acá de esta contraprestación sería el impuesto de renta. En la tasa, un ejemplo sería la tasa a la gasolina. Y acá en la contribución especial sería el impuesto de valorización. Aquí también cabría cuando nosotros pagamos un valor porque cerca a nuestro inmueble, a nuestro local, a nuestro edificio, a nuestra construcción, se están creando nuevas vías. Y esas vías hacen que el inmueble se valorice. Entonces, esa también es una parte en donde beneficia solamente a quien paga ese tributo. Y ya por último, vamos a ver que intervienen también los aportes parafiscales. Son gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para el beneficio del propio sector. El manejo, la administración y la ejecución de estos recursos se hace exclusivamente en forma dispuesta por la ley que lo crea y se destinará solo al objeto prevista en esa ley. Ejemplo de ello son las cotizaciones de seguridad social al Instituto de Bienestar Familiar y al SENA. También podrían haber otros fondos, pero estos son los principales. Bueno, nos falta acá aportes parafiscales. Benefician a una población específica. El ejemplo está en los aportes al ICBF, que benefician a la niñez. Los aportes al SENA, que benefician a los estudiantes. A los estudiantes que están matriculados ahí en esta entidad, en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Bueno, es complemento, muchachos, de lo que les hablé de los tributos. Mire que, sí, otra forma de explicar, pero lo mismo es lo que yo dije. ¿Listo, muchachos? Bueno, ahora sí, regálenme un segundo. Bueno, vamos a mirar. Me avisan si tiene sonido. Las que hasta ahora se conectan. Sí, profe. Bueno, vamos a colocarle cuidado, ¿sí?
Entonces, de nuevo, este espacio diario de charlas con Actualícese a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video y página de Facebook. El invitado a esta hora, el doctor Germán Torres, contador público, candidato a grado de magíster en tributación, especialista en gerencia tributaria, director del programa de contaduría pública en la CUN y la Universidad del Área Andina. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como profesor universitario y asesor tributario. Actualmente es el director académico de Actualícese. El tema que nos trae para el día de hoy: así será la nueva reforma tributaria de los colombianos. Principales novedades. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, y tiene usted la palabra. Buenos días, Carlos. Buenos días, doctor Germán Torres. Me alegra mucho verlo aquí en estas líderes de apoyo con la actualización de temas de vital importancia para los contadores, como es la reforma tributaria que se acaba de aprobar en el Congreso, a la cual no le falta sino la firma del presidente, que estamos seguros, si no lo hizo el viernes, lo hará en el día de hoy. De manera que le agradezco mucho su presentación y la explicación que constituye apoyo para los contadores, auditores, revisores fiscales, economistas, tributaristas, administradores. De manera, doctor Germán, que puede iniciar, es usted muy amable. Doctor Zuluaga, muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días para toda la comunidad contable que nos acompaña en el día de hoy. Sí, como bien lo dijo el doctor Zuluaga, pues ya pasó por el Congreso la reforma, pues estamos ahora esperando la sanción presidencial y pues miremos a ver cuáles fueron esos principales aspectos en los cuales el Congreso pues debatió y pues sencillamente analizó y pues sacó una posible reforma en donde hay muchas novedades. Entonces vamos a conocer cuáles son esas novedades, las principales novedades que tenemos para la próxima reforma. Entonces, la reforma tributaria en la ponencia para un segundo debate pasó y se denomina Proyecto de Ley de Inversión Social. Entonces, vamos a mirar por qué fue denominada así. Entonces, los principales aspectos en donde cambió, sobre todo, no tocó a las personas naturales, que ese era un tema muy importante, no tocó la canasta familiar, que ese también era un tema muy importante, y vamos a ver cuáles fueron los principales aspectos en los cuales el Congreso se basó para sacar una nueva reforma. Entonces tenemos en principio el impuesto sobre la renta para personas naturales, para personas jurídicas, perdón. Entonces vamos a ver ese aspecto. Entonces, analizando la situación, vamos a mirar el impuesto que se propone incrementar la tarifa general del impuesto sobre la renta a 35%. Actualmente, la tarifa para el año 2022 se encontraba establecida en el 30%. Es decir, esto nos aparta un poco de los lineamientos de la OCDE. La OCDE y sus 37 países miembros, recordando que Colombia fue uno de los últimos en entrar prácticamente en el año 2018-2019, la tarifa de la OCDE en sus 37 países está establecida en un 25%. Es decir, nos estamos distanciando un poco de lo que dijo la OCDE. También la reforma dijo que se extendería la obligación de liquidar puntos adicionales al impuesto de renta para las instituciones financieras que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 VTs en 3 puntos porcentuales. Es decir, que para los años subsiguientes las entidades financieras no van a tener un 35%, sino un 38% del impuesto a la renta hasta el año 2025. Pues bueno, si bien es cierto, esto es una medida pues, que de una u otra manera va a incrementar el ingreso del Estado, puesto que prácticamente que las entidades financieras evidentemente tienen una rentabilidad mucho más alta, ¿no? La tasa de rentabilidad es mucho más alta y pues el gobierno pues se fijó en eso y pues sencillamente la fijó en un 38%, siendo su base 35 más 3 puntos adicionales. También hay un descuento tributario de ICA, se mantendrá el 50%, hoy se establece que es el 100% a partir del año 2022, pero pues la reforma dijo que se mantendría en un 50%.
Esto pues es lo modificado en el artículo 115 del Estatuto Tributario, que para mí siempre lo han tocado. La última reforma que lo tocó fue la ley 1819 del año 2016 y pues vuelven y la tocan en esta reforma, en donde establece que los contribuyentes pueden tomar como descuento tributario sobre la renta el 50% de industria y comercio, avisos y tableros, y este porcentaje se incrementará al 100% a partir del año 2022. Sin embargo, ¿cierto? Para el proyecto de ley se propuso mantener el descuento del 50%, derogando el parágrafo 1 de dicha disposición legal. Y tal como ocurre hoy en día con la tarifa de renta, se faculta al gobierno nacional para evaluar si transcurridos 5 años podrán determinar la continuidad de estas medidas siguiendo criterios de competitividad tributaria y económica. Entonces, pues allí que podemos analizar. Este artículo siempre se ha tomado, siempre se ha analizado que el impuesto territorial no lo puede tomar el impuesto nacional o viceversa, pero pues esta es una medida que pues favorece en gran parte a los empresarios, sobre todo a las personas jurídicas, puesto que particularmente este es un impuesto que se calcula sobre el ingreso pleno menos las devoluciones y adicional se le calcula el 15% de todo lo que tiene que ver con avisos y tableros. Entonces, pues este es un beneficio que siempre se ha mantenido en todas las reformas tributarias, se ha discutido, pero pues bueno, siempre lo toca. Continuando sobre el impuesto a la renta, se amplían los supuestos bajo los cuales se puede acceder al mecanismo de obras por impuestos. Entonces, esto es lo que anteriormente llamábamos los SOMAC, o todavía se llaman, y pues se analiza que se tengan altos índices de pobreza las poblaciones o territorios que carezcan total o parcialmente de una infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios y que se esté localizado en zonas no interconectadas y que sean de áreas de desarrollo naranja, el ADN. Entonces, pues bueno, no tenemos un dato estadístico, pues la verdad lo busqué, no lo encontré de cuántas empresas se han acogido a la SOMAC, cómo han sido los resultados y si evidentemente se han hecho obras por impuestos, pero pues bueno, si la reforma tributaria lo trae, es porque evidentemente habrá algún desarrollo significativo para que nuevamente se proponga. Adicionalmente, se propone modificar las condiciones para acceder a la renta exenta por economía naranja. Entonces, quedarán así. Se elimina el requisito del monto mínimo de inversión, se reducirá el término de vigencia de la renta exenta a 5 años, se amplía el término para acceder a este beneficio hasta el 30 de junio de 2022. Entonces, pues inicialmente estaba hasta el 31 de diciembre, pero vamos a ver un poquito en detalle, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de las obras por impuestos, desde su primera ponencia al inicio, pues que se mantenía, pues se había propuesto incluir dentro de estos proyectos que fueran financiados por un mecanismo, ¿cierto? El cual son las obras por impuestos. Entonces, teniendo en cuenta, pues algunos aspectos, el gobierno pues aprobó estas obras por impuestos con algunas características especiales, como es que las zonas tengan altos índices de pobreza, de acuerdo con los parámetros definidos por el DANE. Ustedes, si quieren entrar a la página del DANE, ustedes van a encontrar allí que hay unos mapas bien importantes de los indicadores de pobreza en Colombia. También dice la norma que los que carezcan total o parcialmente de una infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios. ¿Y cuáles son esos servicios públicos domiciliarios que habla la norma? Entonces son los servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros. También la norma nos habla de aquellos que estén localizados en zonas no interconectadas. No interconectadas, pues hablamos de conexión a internet y demás, ¿no? Y finalmente de las áreas de desarrollo naranja, ADN, las cuales están definidas en el artículo 179 de la ley 1955 de 2019. Entonces, bajo estos parámetros, nosotros vamos a analizar, ¿cierto?, que aquellas empresas que reúnan estas condiciones o una de estas condiciones pueden acceder al pago de obras por impuestos. También nos dice la norma que hay un incentivo tributario para las empresas de economía naranja. Esas empresas pues siguen siendo uno de los puntos que abandera el gobierno nacional desde su precandidatura y dice que se mantiene la propuesta establecida en el proyecto de ley inicial al derogar el requisito del monto mínimo de inversión requerido para acceder al incentivo tributario para las empresas que se quieran acoger a economía naranja.
Hoy en ningún caso podía ser inferior a 4.400 VTs. Pues sencillamente la propuesta dijo que no se necesitaba ese requisito mínimo de inversión. Adicionalmente, al texto propuesto en el primer debate se incluyen las siguientes modificaciones. Reducir de 7 a 5 años el término de la renta exenta proveniente de las actividades realizadas por las empresas que se acojan a la economía naranja. También la norma nos dice ampliar el término para acceder a este beneficio hasta el 30 de junio de 2022. Hoy, pues prácticamente, como ya lo dijimos, está hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces, si queda aprobado, pues las empresas que quieran acceder a la economía naranja lo pueden hacer hasta el 30 de junio de 2022. Entonces, esperemos a ver si el presidente firma esta norma y sale ya con sanción presidencial. Miramos incentivo tributario para las empresas. Entonces, hay algunos aspectos que se mantienen suprimidos del proyecto de ley. Entonces, esto fue lo que se suprimió. Dijo que se elimina la propuesta de reducir la tarifa de retención a fuente del 5 al 0 a partir del 1 de enero de 2022 para las utilidades que generen valores de renta fija, pública o privada, derivados financieros o subyacentes en el caso de valores de la renta fija. Y también dijo que se elimina el artículo 9 que proponía adicionar un parágrafo al artículo 90 del Estatuto Tributario. Este artículo 90 siempre ha sido muy criticado, muy analizado por algunas personas, pero pues bueno, mediante el cual se establecería el uso del sistema de georreferenciación para los notarios a efectos de establecer el valor comercial de los inmuebles. Entonces, pues sencillamente, como les decía, este ha sido un tema bien debatido y pues que le está dejando alguna responsabilidad a los notarios. Bueno, también la norma nos dice del impuesto de normalización tributaria. Este impuesto de normalización tributaria, pues en la historia ha sido demandado, está por ahí la sentencia C551 del 2015, también se ha dicho que esto siempre ha sido un beneficio económico, tributario, que ha sido en ocasiones pues tratado como una amnistía tributaria. Bueno, en fin, este impuesto ha sido muy, pero muy debatido y pues criticado también, porque pues muchas personas saben que si un contribuyente es juicioso y está pagando una tarifa, digamos en este caso que quede aprobada del 35% sobre la renta, entonces una persona que sea no juiciosa, que no esté juiciosa como aquel que sí paga oportunamente y declara todos sus activos y demás, entonces pues sencillamente se le dice no, pague un 15, en este caso un 17, pues sencillamente pues ahí siempre ha tenido la norma pues como esa falencia, si es un beneficio o si es de verdad una amnistía, ¿cierto? Pero pues ya se ha dicho ante las altas cortes que este es un impuesto de normalización tributaria y pues sencillamente pues así lo ha hecho el legislador. Hay que tener en cuenta también las tarifas que han variado, han tenido tarifa del 13%, posteriormente del 15%, y con este nuevo proyecto nos dice que es del 17%. Entonces, hablemos un poquito de este impuesto de normalización tributaria. Nos habla del hecho generador, nos dice que son los sujetos pasivos y la vigencia del tributo se mantiene en la iniciativa, es crear este impuesto para el año 2022, complementario como impuesto sobre la renta, se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero del año 2022 y estará a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta o de regímenes sustitutivos que contengan activos omitidos o pasivos inexistentes. Y pues ustedes saben que el único impuesto alternativo o sustitutivo de la renta pues es el RST, el régimen simple de tributación, en donde nos está diciendo también que ellos se pueden acoger, ¿no? También nos dice que la base gravable de tarifa será el costo fiscal histórico de los activos omitidos o el autoavalúo comercial que establezca el contribuyente con un soporte técnico, el cual deberá corresponder como mínimo al costo fiscal de los activos omitidos. Entonces, bueno, hasta aquí hay algunas cosas que debemos aclarar y analizar, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿y por qué no se deja este impuesto definitivo? ¿Por qué el legislador más bien no analiza otros aspectos de pronto más importantes que estar cambiando o dejándole una vigencia del año 2019, 20, 21, entonces después el 22? Entonces, pues sencillamente dicen, no, ¿por qué no lo dejan mejor permanente? Pues no, porque sencillamente, ¿qué sucede? Este impuesto de normalización tributaria, entonces, si yo estoy omitiendo activos, un contribuyente que esté omitiendo activos y los quiera normalizar o que tenga algunos pasivos incluidos y los quiera normalizar, y digamos la norma dice hasta el 2025, pues ¿qué va a pasar?
como buenos colombianos, siempre vamos a dejar hasta cuándo para normalizar, hasta el 2025, ¿cierto? Entonces, por eso es que la norma también lo deja nada más por un año, otras reformas lo han dejado solamente por 2 años, la última que estaba lo dejó por 3 años, 2019, 2021. Entonces, es precisamente por eso, porque hay que mirar que lo que el gobierno quiere, lo que el legislador quiere, lo que la DIAN quiere, es que esos activos que están omitidos o aquellos pasivos inexistentes, pues o sean incluidos o sean retirados respectivamente de sus respectivas declaraciones tributarias. Bueno, entonces la norma nos dice también del avalúo, ¿cierto? Que estos activos pueden estar con el avalúo comercial que establezca el contribuyente con un soporte técnico, es decir, con una valoración técnica o sencillamente el costo fiscal de esos activos omitidos. Recordemos que los costos fiscales hay una parte exclusiva en el Estatuto Tributario entre el artículo 69 al 73, que es el que me habla del cuál es el costo fiscal de los activos, ¿de acuerdo? Bueno, y en el caso de los pasivos inexistentes, la base gravable será el valor fiscal de dichos pasivos inexistentes o el valor reportado en la última declaración de renta y la tarifa será del 17%. Los contribuyentes que antes del 31 de diciembre de 2022 repatrien efectivamente recursos omitidos del exterior a Colombia y los inviertan nuevamente como ocasión de permanencia en el país, tendrán como base gravable este impuesto del 50% de dichos recursos omitidos. Es decir, se les da un beneficio adicional, ¿cierto? Cuando se repatrie esos dineros que están en el exterior y los mantenga, que tenga permanencia en el país. La última reforma nos dijo mínimo 2 años, ¿cierto? Entonces, cuando la norma aquí nos dice que también será una tarifa del 17%, pues vemos que se aumentó en 2 puntos. Estaba en 15%, pasó al 17%. Entonces, hay un beneficio también que me dice que si yo voy a tener, o la persona que esté omitiendo esos activos, va a tener esa diferencia, repatria con el objetivo de tener vocación de permanencia de esos activos, pues sencillamente será el 50% como beneficio, ¿cierto? Un beneficio allí. Y la parte de pasivos inexistentes, pues usted lo tendrá que sacar por el valor que se reportó en las declaraciones tributarias, el valor fiscal que aparece allí, en donde ustedes, los que han omitido estos pasivos, o los que tienen esos activos en sus declaraciones, los deben sacar de allí, pero lo deben sacar con el valor reportado en las declaraciones tributarias previas a la normalización. Bueno, también nos dice que en el impuesto de normalización se reincorporaría con el objetivo de normalizar activos omitidos o pasivos inexistentes. Esto siempre ha sido un dolor de cabeza para el gobierno, porque pues aunque ustedes no lo crean, pero hay muchos compatriotas que tienen esos activos en paraísos fiscales y pues sencillamente pues no van a ser reportados. La tarifa 17%, esos activos omitidos o pasivos inexistentes deberán incorporarse en la declaración de renta y complementarios y sus regímenes sustitutivos, dice la norma, y no generará renta por comparación patrimonial. O sea, ese es un beneficio porque pues, sencillamente no lo va a tener en cuenta la comparación patrimonial. Tampoco generará sanciones en el impuesto sobre la renta, ni sobre sus regímenes sustitutivos, tampoco en IVA, tampoco en precios de transferencia, y la información exógena ni en la declaración anual de activos en el exterior. Entonces, pues bien, ahí la norma le va a decir que prácticamente se va a beneficiar el contribuyente que tenga esos pasivos en el exterior, se va a beneficiar, pues sencillamente no le van a sacar una comparación patrimonial y muy seguramente le van a decir, no, o se incrementó su patrimonio o sencillamente se disminuyó sus pasivos, pero no lo van a tocar allí, no le van a hacer información, un seguimiento por la información exógena reportada, no van a haber sanciones, no va a haber sanciones tampoco por las declaraciones de activos en el exterior. Entonces, pues, beneficios que también trae la norma anterior. Entonces dice que solo estará vigente por el año 2022 y durante el 2021 se deberá liquidar un anticipo del 50%. Entonces, pues, allí la norma nos cambia un poquito porque, pues, sencillamente no habían esa norma que me dijera que se debía liquidar un anticipo del 50%, sino que sencillamente nos dice será por vigencia año 2022 solamente. ¿De acuerdo? Bueno, ya cambiando a otro impuesto, vamos a entrar a analizar qué nos dijo la norma referente al régimen simple. Mire lo que aquí el contador Germán Torres nos plantea en esta primera parte, sí, de esos beneficios tributarios. Germán Torres
fue compañero mío. Dictó también clase, ¿sí? Si no estoy mal, fue en la San José o en la Ibero. No me acuerdo dónde fue, en la Iberoamericana, si no estoy mal. Trabajamos juntos. Y se metió en esta parte de Actualice. Y le ha ido muy bien como exponente. En la universidad, en la San José, me acuerdo cuando estaba, dio unos seminarios de normas internacionales, ¿sí? Ahí directamente. Me acuerdo que habían opciones de grado, un seminario de normas, y mucha gente lo hacía y lo dictaba Germán Torres. Ese es buen expositor, entonces, y hoy en día pues está con esto, también con Actualices y todo. Entonces, vamos a seguir mirando. ¿Por qué? Mucha gente habla del régimen simple de tributación, pero hay veces ni siquiera sabemos qué es. Entonces vamos a escucharlo. ¿Listo? Tributación. El régimen simple de tributación pues está entre el artículo 903 al 916 del Estatuto Tributario y pues sencillamente ha tenido mucha acogida. Hoy en día hay más de 15.000 contribuyentes acogidos a este régimen simple de tributación. Entonces, cuando nosotros hablamos del simple, pues lo que la norma nos dijo y nos trae como análisis de un principal aspecto es que se amplía el umbral de ingresos para acceder al régimen a 100.000 VTs. ¿Cómo se cayó el video? Inicial nos decía hasta 80.000 VTs. Hoy en día nos dice la norma 100.000 VTs. Algo bien importante, pues ampliaron el umbral. También nos dice, se tendría el plazo para inscribirse al último día hábil del mes de febrero, ya bien sea 28 o 29, en el caso de que el año sea bisiesto. La norma no se complicó con eso, sencillamente dijo último día hábil del mes de febrero, pero que sea hábil, porque si el 28 cae un domingo, pues el día hábil anterior será el viernes, ¿verdad? O si cae un lunes festivo, pues hay que tener en cuenta eso también. Hoy la norma nos dice que ese plazo siempre va a ser hasta el 31 de enero de cada año. El año inmediatamente anterior, pues el gobierno, pues, precisamente porque estábamos con pandemia, lo habilitó hasta el 31 de julio del año inmediatamente anterior. Entonces, por eso ustedes en la declaración del simple del 2020, ustedes van a encontrar ahorita en octubre que se vence, van a encontrar precisamente allí que dice fracción de año, porque precisamente allí teníamos la posibilidad de acceder hasta cuándo, hasta el 31 de julio. Pero la norma con este nuevo proyecto, muy posiblemente tendremos más plazo, un mes más, hasta febrero, último día hábil. No es el último día, sino último día hábil, tenerlo en cuenta, porque pues esto nos varía un poquito todo el contexto, ¿no? Y finalmente, para el año grabable de 2022, los contribuyentes pertenecientes a este régimen, cuya actividad económica sea el expendio de comida y bebida, no serán responsables de IVA ni del Impuesto Nacional al Consumo de restaurantes y bares. Entonces, pues esto sí es novedoso con esta nueva reforma, porque esto aplicará a partir del año 2022, en donde los contribuyentes que pertenezcan, únicamente los que pertenezcan al RST y cuya actividad económica sea el expendio de comidas y bebidas, no serán responsables de IVA ni del Impuesto Nacional al Consumo y de restaurantes y bares. También desde la primera ponencia, la ponencia inicial, el debate se había propuesto modificar algunos aspectos, ¿cierto? Algunas disposiciones del régimen simple. Entonces, se amplía la cobertura, ¿cierto? En umbral, la norma estaba en 80.000 VTs, pasará a 100.000 VTs, aproximadamente a unos 3.630.800.000 pesos para el 2021. Y para el rango, ¿cierto? De los ingresos de 30.000 VTs a 100.000 VTs, se establecerían las tarifas. Lo propio ocurriría con el umbral de los anticipos. Entonces, ¿qué sucede? Las tarifas se van a mantener. Mire, la tarifa propuesta es 11.60, actualmente es 11.60, que es el umbral de las tiendas, pequeños mini mercados y peluquerías, es decir, la última tarifa sigue siendo la misma. Lo que va a tener en cuenta esta norma es precisamente quienes pueden acceder con los límites, los 100.000 VTs.
Para las actividades comerciales por mayor, de tal, de servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el factor intelectual, los electricistas, los albañiles, los servicios de construcción, los talleres mecánicos, los vehículos, los electrodomésticos, actividades industriales, van a tener una tarifa del 5.40, se mantiene en su umbral, ¿no? En la última tarifa. Los servicios profesionales de consultoría, científicos, en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los profesionales liberales, 14.50. Esta es la tarifa más alta, precisamente porque muchas empresas, muchas profesiones liberales se acogieron. Y recuerden que el objetivo de este régimen era pues que muchas personas que pertenecieran a pequeñas tiendas, mercados y demás se acogieran, pero pues el gobierno ha visto que los que más se han acogido son los profesionales y todo lo que tiene que ver con profesiones liberales y muchas industrias. Entonces 14.50. Y finalmente la tarifa de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte se mantiene su umbral en el 7%. Algo novedoso, pues como les digo, pues en su último umbral ya no va a estar de 30.000 a 80.000 VTs, sino de 30.000 a 100.000 VTs. Ese es el último umbral con los anticipos también. En el impuesto a las ventas, en el impuesto sobre las ventas, también vamos a tener en cuenta otros aspectos novedosos. ¿Cuáles son? Entonces, en el IVA, cuando nosotros hablamos del impuesto a las ventas, pues sencillamente vamos a analizar qué sucedió con esto. Entonces, hay unas exenciones especiales de los 3 días sin IVA. Recordemos que esto fue creado por la ley 1943, también lo transcribió la ley 2010 y pues muy posiblemente va a quedar en esta reforma con las exenciones especiales. Entonces dice que se modificarían las reglas actuales de los 3 días sin IVA, manteniéndose la mayoría de los requisitos y características que habían sido establecidos mediante el decreto 682 de 2020. En todo caso, serían establecidos los 3 días por decreto, ¿cierto?, por el presidente, y pues sencillamente allí nos dirán cuáles son esos 3 días. La norma no nos dice efectivamente cuáles son los 3 días. En un comienzo se había especulado que iba a ser uno en mayo, por efectos de Día de la Mamita, pero pues siempre uno le regala, es la cocina, la estufa, la lavadora a la mamá, pero pues eso no son detalles para la mamá, esos son utensilios del hogar que siempre deben estar, ¿cierto? Entonces, pues posteriormente se dijo que posiblemente era en el mes de julio, otros han dicho que en el mes de noviembre, pero bueno, esto pues ¿quién lo va a definir? Definitivamente lo van a sacar por medio de un decreto, ¿de acuerdo? Bueno, también se propone incluir el efectivo como medio de pago aceptado. Hasta el día de hoy, la norma nos decía que únicamente se podía pagar los bienes adquiridos, ¿cierto?, en sus 4 categorías, se podían adquirir solamente por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia electrónica o cualquier otro medio de pago electrónico. Pero pues la norma incluye que el efectivo se podía incluir. ¿Esto por qué? Porque pues lo primero que el gobierno quiso fue bancarizar todas las operaciones, pero también esta norma tuvo mucha demanda. ¿Por qué? Porque sencillamente no había una equidad tributaria, ¿cierto? No había equidad tributaria. La persona que no le gusta manejar las tarjetas, pero puede acceder a pagar en efectivo estos electrodomésticos durante los 3 días sin IVA, pues sencillamente se veía excluida y no tenía cómo acceder. Entonces, precisamente hubo algunas demandas en cuanto a este manejo del efectivo y por eso fue que dentro de la reforma tributaria quedó que se propone incluir el efectivo como medio de pago aceptado. Bien, ahora cuando las transacciones sean realizadas mediante comercio electrónico, la factura será emitida a más tardar a las 11:59 p.m. del día siguiente de la transacción. Anteriormente, pues teníamos 3 días posiblemente para poder transmitir la factura electrónica. Hoy en día, pues se vuelve mucho más riguroso esta situación y nos dice 11:59 p.m. del día siguiente de la transacción, por tardar. También dentro del aspecto de IVA, se incluye la categoría de electrodomésticos cubiertos aquellos que requieren para su funcionamiento el gas, combustible o la energía, ¿cierto? Porque pues muchos queríamos de pronto algún electrodoméstico de este tipo y pues sencillamente no estaba, pero entonces dijo la norma gas, combustible o energía solar. Entonces pues ahí se amplía un poco más la base de aquellos electrodomésticos que están incluidos dentro de los 3 días sin IVA. Ahora bien, el tráfico postal, dijo la norma, ¿cierto?, que se propone limitar la exclusión de IVA para las importaciones de bienes cuyo objeto de tráfico postal, envíos urgentes o también los courier
o envíos o entrega rápida cuyo valor no exceda de $200 americanos, cuando sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de libre comercio, en virtud del cual se obligue expresamente al no cobro de este impuesto. Sin embargo, se dispone que este beneficio no podrá ser utilizado cuando las importaciones tengan fines comerciales. Entonces, solamente son como las muestras sin valor y demás. Pero si ya una persona quiere abusar de la norma y empezar a importar productos menores de $200 americanos y empezar a comercializar, pues sencillamente este beneficio del tráfico postal no lo va a poder hacer, porque sencillamente la norma nos habla de que esto no va a tener beneficio cuando se tengan fines comerciales. Bueno, también la norma nos habla, ¿cierto?, en el impuesto de las ventas, de la exención de beneficios. Entonces, la norma nos dijo que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la exención transitoria del IVA para la prestación de servicios de hotelería y turismo residentes en Colombia. Entonces, recordemos que esta norma nos había dicho que hasta el 31 de diciembre no se iba a cobrar el IVA, ¿cierto?, en lo que tenía que ver a los servicios de hotelería y turismo para residentes en Colombia, y pues la norma nos dijo, no, ahora se va a extender hasta el 31 de diciembre de 2022, porque posiblemente vamos a permanecer mucho más tiempo con tapabocas, el virus va a permanecer en Colombia, va a permanecer en el mundo, va a convivir con nosotros, es decir, vamos a estar viviendo con el virus, ¿de acuerdo? Entonces, pues la norma dijo también, habrán algunos beneficios. Lo propio ocurre con los incentivos de premios inmediatos de juegos de suerte y azar territoriales que están excluidos hasta el 31 de diciembre de 2022. Entonces, pues la norma también contempló lo que es los temas de suerte y azar. También dijo como beneficio la extensión de exclusión de IVA de los incentivos de premios inmediatos. Esto quedó en el artículo 61. Y en virtud de las facultades extraordinarias que tiene el presidente de la República, por emergencia económica y social y ecológica, se había expedido el decreto legislativo 808 de 2020, en el que se establecen algunos incentivos de premios inmediatos de juegos de suerte y de azar. Entonces, la ponencia del segundo debate que quedó ya fuera de allí, entonces propone fijar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Entonces, prácticamente que amplió la norma un año adicional a lo que había dicho el decreto legislativo 808 de 2020. Ahora bien, en la parte de procedimiento tributario, a partir del artículo 555 del Estatuto Tributario, pues vamos a ver muchas normas de procedimiento tributario y obligaciones formales. Esto sí quedó bien amplio, bien cubierto con muchos aspectos. Algo que de pronto voy a analizar desde mi punto de vista es que nosotros como contadores siempre peleamos por el artículo, ese es el 651 del Estatuto Tributario, que me habla de las sanciones en medios magnéticos. Siempre se ha hablado allí que pues son unas sanciones muy altas, que son unas sanciones que realmente pueden dejar en la quiebra a un contribuyente por algún error o omisión. ¿Pasó algo con el video, muchachos? Que están diciendo continúa reproduciendo normal. ¿Qué pasó con el video? No, profe, creo que Lady tiene problemas con el internet. Ah, sí, porque dije, aquí yo lo veo, está reproduciendo normal, entonces dije, bueno, entonces ella es la que tiene problemas. Listo. O extemporaneidad. Pero mire que la norma no lo tocó. O sea, volvemos a lo mismo, y si no hay una reforma tributaria que lo toque, pues desafortunadamente pues se van a seguir pagando este tipo de sanciones. Entonces, pues lo vamos a ver qué fue lo que trajo ese procedimiento tributario y las obligaciones formales. Bueno, cuando dice la norma que la DIAN podrá inscribir de oficio, ojo porque pues esto ya es de oficio, ¿cierto? Ya es por resolución, dice, en el RUT a cualquier persona natural que sea sujeto a obligaciones administradas por la entidad, de acuerdo con la información que se disponga. Entonces, pues allí ya la norma le da la facultad legal a la DIAN para inscribir de oficio en el RUT a cualquier persona natural. Ojo, porque la norma me dice natural, ¿cierto? Porque cuando uno se va a inscribir como persona jurídica en Cámara de Comercio, lo primero que hay que hacer es el RUT. Pero pues ya la norma me habla de personas naturales que sea sujeto a obligaciones. Entonces, lo importante es, hay que tener en cuenta que si ustedes son asesores o consultores de personas naturales, lo importante es este paso, ¿no? Y en cuanto a factura electrónica en procedimiento tributario, recuerden que todo está en el artículo 616 y 617 del Estatuto,
en la resolución 0040 de mayo de 2020, pero aquí la norma volvió a tocar la factura electrónica y me dijo que modificar el artículo 616, literal 1 del estatuto, y que no se incluyeron los eventos que generan la obligación de expedir factura a la venta ni los sujetos obligados. Pero pues bueno, ya están determinados en su momento, pues seguirán siendo los mismos. Y nos dijo que el sistema de facturación comprende la factura de venta y los documentos equivalentes, como también documentos electrónicos que determine la DIAN. Entonces, cuando la norma me dice que determine la DIAN, le deja la posibilidad a la administración tributaria para que determine también cuáles serán otros documentos equivalentes a la factura electrónica y documentos electrónicos. También la norma me dice que la no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación dará lugar a la sanción por no enviar información o enviarla con errores. Entonces, a ella algo nuevo, algo novedoso, es que esa factura ya va a tener ¿qué? Una sanción, porque la no transmisión en debida forma de dichos documentos en el sistema, pues dará lugar a la sanción por no enviar información o enviarla con errores. También la norma nos dice allí que las sanciones por expedir facturas sin los requisitos y no facturar será aplicable a los documentos que hacen la parte del sistema de facturación. Entonces, también puede pasar que surjan algunas situaciones de sanciones por expedir facturas sin los requisitos legales o por no facturar y serán aplicables pues a los documentos que hacen parte del sistema de facturación. También la norma nos dice que las plataformas de comercio electrónico deberán poner a disposición un servicio que permita la expedición legal de la factura electrónica de venta por parte de los usuarios al consumidor final. ¿Esto por qué? Porque hubo muchas quejas en cuanto a facturación de Amazon y todas las demás plataformas de ventas. Entonces, sencillamente, la norma hoy en día lo contempla, que debe tener una facturación, un servicio, ¿cierto?, que le permita la expedición de esa factura electrónica al consumidor final. Bueno, también la norma nos dice que cuando la venta de un bien o prestación de servicios se realice a crédito o que se otorgue un plazo para el adquirente, esta se deberá confirmar con el recibo de la factura electrónica y los bienes o servicios adquiridos mediante el mensaje electrónico remitido por el emisor, para que la factura electrónica de venta constituya soporte de costo, gasto o deducción. Entonces, mire que este aspecto me parece muy importante y hay que tenerlo en cuenta, puesto que prácticamente que va a ser el soporte de costos. Si no se tiene, pues sencillamente no vamos a tener el soporte de costos, de gastos, de deducciones en la parte que corresponde a esos impuestos descontables. Por lo tanto, pues sencillamente el pago y el plazo del adquirente deberá estar confirmado, el recibido de la factura electrónica, puesto que pues, sencillamente va a ser un requisito ahora legal. Ahora bien, el documento equivalente o POS solamente se podrá expedir cuando la venta del bien o servicio no supere 5 VTs de conformidad con el calendario para que tal efecto expida la DIAN. Entonces, aquí lo que nos deja abierta la posibilidad es que la DIAN nos va a expedir otro calendario para este efecto. Entonces, hay algo importante, nos dice que el documento equivalente POS solamente se podrá expedir cuando la venta del bien o servicio no supere 5 VTs. ¿Qué va a pasar cuando supere más de 5 VTs? Pues sencillamente tienen que expedir factura electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta este aspecto, que esto sí nos cambió muchísimo en la parte de facturación electrónica. Bien, la norma también nos dijo que para que se materialice la transferencia de hechos económicos contenidos en una factura electrónica que sea de título o valor al enajenante, cedente o endosatario, deberá inscribirse en el RADIAN, la transacción realizada, hasta tanto no se realice el registro de las operaciones en el RADIAN, no se harán efectiva la correspondiente cesión de derechos. Entonces, ¿esto por qué? Pues sencillamente lo que la DIAN quiere tener es un mayor control de todas este tipo de transferencias sobre derechos económicos contenidos en la factura electrónica. ¿Ven? Entonces, pues sencillamente allí nos dice que hasta que no esté registrado en el RADIAN, no se tendrá hecho la cesión de los derechos. Y los sujetos no obligados a expedir factura podrán registrarse como facturadores electrónicos para poder participar en el RADIAN. Entonces, pueda que yo no esté sujeto a expedir factura, pero debo ¿qué? Inscribirme para tener derecho a participar en ese RADIAN. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de más procedimiento tributario, porque esto fue lo que contempló la norma y lo hizo con vehemencia, nos dijo que se mantendrá la propuesta inicial de autorizar a la DIAN para establecer la facturación del impuesto sobre la renta y complementarios que constituye la determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutorio garantizando el debido proceso y demás derechos de los contribuyentes. Entonces, ¿qué nos dijo la norma allí?
que prácticamente nos van a llegar unas declaraciones de renta mucho más fortalecidas, mucho más sugeridas, y pues sencillamente le da mérito ejecutorio al Ejecutivo para que garantice el debido proceso. La norma dice que se modificó la definición del beneficiario final para efectos tributarios y que a partir del año 2022 y 2023 los contribuyentes que incrementen en un 35 o un 25 su impuesto neto de renta respecto del año gravable anterior podrán acogerse en los términos especiales de firmeza de 6 o 12 meses. Bueno, esto lo vamos a tratar un poquito más amplio más adelante, pero está dentro de los procedimientos, ¿cierto?, para acogerse a beneficios de auditoría. Y también la norma nos dijo que los productores de bienes exentos establecidos en el artículo 477 exentos de IVA, recuerden que el capítulo de IVA va entre el artículo 420 al 511, entonces el 477 nos habla de los bienes exentos, podrán solicitar su devolución automática siempre y cuando el 100% de los impuestos descontables que originan el saldo a favor y los ingresos que generan la operación exenta se encuentren debidamente soportados mediante el sistema de facturación electrónica. Entonces, lo que el gobierno le está apuntando con esta reforma prácticamente es a la implementación general de la factura electrónica. Pues con esto van a tener muchos beneficios la administración tributaria, puesto que ya va a saber cuáles son mis ingresos, mis costos, mis gastos. Posiblemente ya nos van a enviar una declaración sugerida de IVA mucho más fortalecida, ya van a saber posiblemente los tipos de retenciones que se practicaron y con el tiempo nos van a enviar una declaración de retención en la fuente sugerida también. Bueno, pues toda la información se va a tener allí por medio de la factura electrónica, ¿no? Bien, también la norma nos dijo que se consagra el principio de favorabilidad y que se puede aplicar dentro del proceso de cobro a solicitud del contribuyente, responsable, declarante o agente retenedor, también del deudor solidario, deudor subsidiario o garante, y se podrán acceder a quienes con corte al 30 de junio de 2021 tengan obligaciones fiscales a cargo que presten mérito ejecutorio. Asimismo, se faculta a los entes territoriales para aplicar el principio de favorabilidad en la etapa de cobro, acuerdos, requisitos y condiciones señaladas en el presente artículo. Entonces, pues para mí ha sido pues beneficioso lo que el legislador quiso consagrar en este artículo, pues puesto que le da el principio de favorabilidad en el proceso, en los procesos ya ejecutorios, que tengan procesos ante los tribunales o ante las altas cortes del Estado. ¿Con qué? Con el fin de ¿qué? De que se preste el mérito ejecutorio. ¿Y qué significa eso? Pues ya lo vamos a ver con unas tablitas que les hice más adelante para que ustedes lo puedan analizar y van a mirar en qué etapa de los procesos pueden ir y qué beneficios se van a tomar allí también, ¿no? Entonces, hay alternativas para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones e intereses, ¿cierto? La reducción transitoria de sanciones y tasas de intereses nos habla para el tipo de obligación que se aplica y el beneficio. Entonces, vamos a analizar esta tablita sobre el tipo de obligación. Entonces, obligaciones administradas por la DIAN e impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial. Ojo, porque la norma allí me habla del orden territorial, es decir, para todos aquellos tributos territoriales que se paguen hasta el 31 de diciembre de 2021 y con facilidades de pago que se hayan suscrito con la DIAN y los entes territoriales hasta el 31 de diciembre de 2021 respecto de las obligaciones que se presentaron en mora con pago a 30 de junio de 2020. Es decir, si yo tengo una deuda con pago hasta el 30 de junio, ¿cierto?, que se presentó la deuda antes del 30 de junio de 2021, pues yo me puedo acoger a este beneficio ¿hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí la norma nos habla de dos fechas, de dos situaciones muy diferentes que se hayan presentado en mora. La mora tiene que ser hasta el 30 de junio de 2020. Y la norma también nos dice, aplica para obligaciones cuyo incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. Ojo, porque es que aquí sí es taxativa la norma. ¿Para quiénes le aplica este beneficio? Dice, aplica para obligaciones cuyo incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. Es decir, no aplica para todas las deudas, solamente para las que fueron generadas por el COVID-19, y que adicionalmente, como novedades para la ponencia en el segundo debate, se eliminó la obligación de suscribir una certificación bajo la gravedad de juramento en donde se acreditaban las obligaciones en mora que son producto de la pandemia por COVID-19. Entonces, pues sencillamente no es para todo el mundo. ¿Qué beneficio? Las sanciones y actualizaciones se reducirán al 20%.
La tasa de interés moratoria será liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente al 20% de la tasa de interés bancario correspondiente a la modalidad de créditos de consumo ordinario certificado por la Superfinanciera de Colombia. Entonces, pues vamos a tener un beneficio, se va a reducir a una tasa del 20% ese tipo de sanciones que hayan sido originadas por situaciones de incumplimiento agravadas por el COVID-19, ¿de acuerdo? No es para todo tipo de sanciones, porque pues ahí sí la norma fue muy taxativa, que no aplicará para todos, solamente para aquellas obligaciones generadas por el COVID-19. Bueno, también nos dijo que habrá terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios, y que se faculta a la DIAN para determinar por mutuo acuerdo los procedimientos y procesos administrativos en los siguientes términos. Entonces hay unas observaciones, un valor y unos requisitos. ¿Cuál es la observación? O mejor, que en qué etapa va, en qué etapa del proceso. Entonces puede haber requerimiento especial, liquidación oficial, resolución sanción, recurso de reconsideración. El 80% valor, 80% sanciones, intereses y actualización. Y los requisitos, la norma dice pagar el 100% del impuesto o tributo o del menor valor o saldo a favor. Y pagar el 20% de las sanciones e intereses actualizadas y sobre todo corregir la declaración. Otra situación, otra observación que se puede presentar, que el caso ya vaya en pliego de cargos y resolución con sanciones dinerarias, ya cuando la norma ya dice hay una resolución sanción por tal valor. Entonces la norma nos dice valor 50% de las sanciones actualizadas y el requisito pagar el 50% restante de las sanciones actualizadas, es decir, recalcular todas las sanciones. También la norma nos dijo pliego de cargos por no declarar, resolución sanción y las que resuelve recurso de reconsideración. Ese es ya cuando el proceso va en estos recursos. Dice la norma 70% de las sanciones e intereses y el requisito pagar el 100% del tributo, pagar el 30% de las sanciones e intereses y presentar la declaración correspondiente. Y si el caso ya va en actos administrativos que imponen sanciones por devolución o compensaciones improcedentes, pues el valor va a ser 50% de los salarios actualizados, de las sanciones actualizadas y pagar 50% de las sanciones e intereses actualizadas, reintegrar las sumas devueltas o compensadas indebidamente. Entonces, pues mire que en la parte del procedimiento tributario sí la norma nos cambió muchísimo. También la norma, en lo que respecta al procedimiento tributario, nos dijo algunas situaciones específicas, dijo liquidaciones oficiales. Cuando sea la única y primera instancia, el valor debe ser del 80% del valor total de las sanciones, intereses y actualizaciones, y el requisito es que el 100% del impuesto sea pago, el 20% del total de las sanciones e intereses y actualizaciones también sea pago. Si ya el proceso va en una segunda instancia, ¿cierto? La liquidación oficial ya va en una segunda instancia, el valor va a ser 70% del valor total de las sanciones e intereses actualizadas y el requisito 100% pago del impuesto, 30% del valor total de las sanciones, intereses y actualizaciones. Ahora bien, cuando ya hay sanciones, dice la norma, 50% de las sanciones actualizadas el valor y los requisitos 50% restante de las sanciones actualizadas. Ya cuando el caso va en sanción por devolución o compensación improcedente, el valor nos dice 50% de las sanciones actualizadas, 50% de intereses y el requisito 50% restante de las sanciones actualizadas, reintegro de las sumas devueltas o compensadas más los intereses que generen ese proceso desde el momento de devolución hasta que sea devuelto. Entonces, dentro de esos procesos de conciliación ante el contencioso administrativo, en asuntos tributarios, aduaneros y cambiarios, se faculta a la DIAN para realizar conciliaciones de acuerdo pues con estos términos y con los siguientes términos. Entonces, pues sencillamente ya le dio la facultad a la DIAN. ¿Para qué? Para que administre esas conciliaciones. Ahora bien, el intercambio de información pues nos dice que la resolución de la DIAN determinará los obligados a suministrar información en cumplimiento de compromisos internacionales, así como información que deben suministrar los procesos en debida forma, en debida diligencia, y que deben cumplirse so pena de dar aplicación a la sanción prevista en el artículo 651. Entonces, pues sencillamente el artículo 651 fue tocado en esta parte, pero no me dijo que se iban a eliminar las sanciones, que contempla para medios magnéticos, que se iban a rebajar alguna situación, que era lo que yo hablaba en un comienzo. Entonces, pues allí lo dejaron quietico, prácticamente que van a seguir existiendo este tipo de sanciones para medios magnéticos e información exógena. Bueno, también la norma nos dice devolución automática en materia de impuestos sobre las ventas
nos dijo la norma que en la ponencia del primer debate se había sugerido incluir un nuevo artículo para establecer la devolución automática para los productores de bienes exentos, de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario, y nos dijo que será procedente siempre y cuando el 100% de los impuestos descontables se originen en saldos a favores y que los ingresos que generan las operaciones exentas se encuentren debidamente soportados mediante factura electrónica. Entonces, lo que vemos allí nuevamente es que le están dando bastante relevancia al proceso de facturación electrónica. Es más, mis queridos amigos y colegas, prácticamente que la factura electrónica ya es un hecho. Muchos aún están reacios a la implementación de la norma, ¿cierto?, de la factura. Pero pues miren que poco a poco el mismo gobierno, las mismas reformas tributarias van metiendo a todos los contribuyentes a que se exijan y se expida obligatoriamente la factura electrónica. Entonces, pues bueno, esta propuesta fue aprobada en primer debate y se mantiene en la ponencia para el segundo debate, que también fue aprobada, ¿no? Asimismo, pues cuando hablamos de la determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios mediante la facturación electrónica, artículo 616, literal 5, continúa el texto para el segundo debate, que fue proporcional la facultar a la DIAN para establecer mediante la resolución de factura electrónica los impuestos de renta y complementarios, la cual constituye la determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutorio de acuerdo con las siguientes consideraciones. Es decir, el legislador le dio la facultad a la DIAN para el impuesto a la renta mediante la factura electrónica. Entonces, claro, pues como ya va a tener todo lo que fueron sus costos, sus gastos y demás, pues entonces esto prácticamente que ya es un hecho. Entonces, ¿qué nos dijo la norma? Nos dijo la base gravable, así como todos los demás elementos para determinar la liquidación del tributo, se establecerán por parte de la DIAN conforme a la información obtenida de terceros en el sistema de facturación electrónica y demás mecanismos. ¿Cuáles son esos demás mecanismos? Pues los medios magnéticos, ¿de acuerdo? También la norma dijo, si el contribuyente no está de acuerdo con la factura expedida por la DIAN, estará obligado a declarar y pagar el tributo atendiendo a lo dispuesto a lo que dice el Estatuto Tributario dentro de los 2 meses siguientes contados a partir de la inserción de la página web de la DIAN. En este caso, la factura perderá fuerza ejecutoria y contra la misma no procederá recurso alguno. Entonces, pues bueno, aquí lo que la norma nos está diciendo es que nos va a llegar así como nos llega el impuesto de vehículos, así como nos llega el impuesto predial, pues sencillamente va a ser una factura de renta. Entonces, pues allí la norma nos dice que dentro de los 2 meses, si el contribuyente no está de acuerdo pues, por la factura expedida por la DIAN, entonces pues ya después de 2 meses pues ya no hay nada que hacer y contra esta factura pues no va a proceder fuerza ejecutoria ni procederá ningún recurso. Entonces hay que mantenernos pero muy acertados con lo que nos declaran allí, con lo que vamos a declarar, con lo que nos está presentando la DIAN, con lo que nos estamos reportando y con lo que nos reportan también en medios magnéticos. Es decir, nuestra función ya va a pasar prácticamente que de digitar formularios a revisión precisamente de los formularios que nos va a generar la DIAN. Bueno, y para finalizar, en la parte de procedimiento tributario para la factura e implementación sobre la renta que pierda mérito ejecutorio y en consecuencia no procede recurso alguno. Eso dijo la norma. También dijo la norma que podrá esperar una liquidación provisional bajo el procedimiento de que trata el artículo 764, literal 1, y subsiguientes para determinar el impuesto según las normas establecidas en el Estatuto Tributario. Como consecuencia, la única diferencia con el proyecto de ley es que desde el primer debate se establece expresamente que la DIAN deberá garantizar el debido proceso y demás derechos de los contribuyentes conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Entonces, pues muy seguramente ya la DIAN prevé que van a haber muchas demandas, van a haber muchos casos. Entonces, lo que le dice a la DIAN es que conserve el debido proceso de acuerdo a lo que nos dice la norma, ¿no? Bien. Vamos entonces a mirar algunas medidas que promueven la vinculación laboral, ya para entrar en la recta final de la conferencia. Entonces, nos dice que se amplía de mayo de 2021 hasta diciembre de 2021 el programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, únicamente para aquellos potenciales beneficiarios que para el periodo de cotización de marzo de 2021 hubiesen tenido un máximo de 50 empleados. Entonces tampoco aplica para todos, sino aquellos que tengan máximo 50 empleados. Y los beneficios podrán ser solicitados por el aportante estatal y por el programa, ¿cierto? Una vez mensualmente las nóminas de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.
Para esta oportunidad también se incluyó las cooperativas de trabajo asociado como beneficiarias de este programa de vinculación laboral. Ahora bien, algunas medidas que trajo la norma, dijo, fue jóvenes entre 18 y 28 años, el beneficio será aporte estatal el equivalente al 25% de un salario mínimo mensual legal vigente por cada uno de estos trabajadores. Entonces, jóvenes entre 18 y 28. La norma también contempló mayores de 28 años de edad que devenguen hasta 3 salarios mínimos. Y la norma dice hombres, solo para los hombres aplica allí. Dice la norma, aporte estatal equivalente al 10% de un salario mínimo por cada uno de los trabajadores. Y dice la norma, mayores de 28 años de edad que devenguen hasta 3 salarios mínimos. Dice la norma, mujeres. No es que solamente hayan contemplado a los hombres, no, también contempló a las mujeres. Pero el aporte va a ser un poco más alto. Dice aporte estatal equivalente hasta el 15% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada una de estas trabajadoras. Entonces, pues lo que vemos allí es el incentivo a la creación de nuevos empleos y pues sabíamos que se crearía el incentivo a la generación de nuevos empleos con algunas características muy especiales que tenemos aquí precisamente en este cuadro. Me parece muy importante esto que tomó el gobierno, porque anteriormente en la ley 2010 y en la 1943 solo se contemplaban jóvenes entre 18 y 28 años y una deducción del 120%. Ahora la norma me dice que también vamos a tener otros beneficios de PAE y demás, ¿no? Bueno, el gobierno nacional también tuvo en cuenta apoyo a las empresas afectadas por el paro nacional. Entonces, lo que nos dijo el gobierno nacional es que se realizará un aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo, junio de 2021, que corresponden al 20% del salario mínimo legal mensual vigente, previo cumplimiento de ciertos requisitos determinados en la misma norma. Entonces, pues aquí nos va a dar, pues, a aquellas empresas un beneficio del 20%, ¿cierto?, de un salario mínimo mensual por el paro nacional, por efecto del paro. Bueno, el programa de ingreso solidario, pues también tuvo algunas situaciones específicas. Nos dijo que se establece que la renta básica de emergencia otorgada mediante el programa de ingreso solidario estaría vigente hasta diciembre de 2022 y que se podrá realizar giros extraordinarios. Asimismo, se propone o se dispone que la mesa de equidad, atendiendo los indicadores más recientes de pobreza, tendrá que modificar los criterios de focalización del programa de ingreso solidario considerados en los datos que tenga el CISBEN y como instrumento que haga sus veces. Por otra parte, se dice que hasta julio de 2022 el monto de la transferencia deberá considerarse como por el número de integrantes que componen cada hogar y el grupo de clasificación que tenga ese hogar en el CISBEN. Entonces, ahí también hay un beneficio con el programa de ingreso solidario y pues como comentario nos dice que pues, la norma fue aprobada con la ponencia del primer debate y que se había propuesto una modificación respecto a los proyectos de ley. Adicionalmente, que el gobierno nacional tendrá hasta diciembre de 2022 para que evalúe este programa y, de acuerdo a los resultados obtenidos, establezca su continuidad articulados con otros programas de transferencias económicas existentes. Ya para finalizar, pues tenemos otros aspectos. Dice que la norma se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la exención del pago de sobretasas o contribuciones especiales en el sector eléctrico para los prestadores de servicios turísticos con la inscripción activa y vigente del Registro Nacional de Turismo que realicen determinadas actividades económicas prescritas en la norma. Entonces, pues bueno, desde ese punto de vista, pues hay algunas situaciones que son de beneficios, otras sencillamente, pues vamos a tener que meternos todos en regla y lo que el gobierno quiere es sencillamente eso, que estemos todos en facturación electrónica, que tengamos algunos beneficios en procedimientos tributarios. Y finalmente, el beneficio de la auditoría que les hablaba, se establece la posibilidad de reducir el término de firmeza de las declaraciones del impuesto de renta y complementarios para los periodos grabables 22 y 23. Y pues este beneficio nos dice que si el contribuyente incrementa el impuesto de renta del respectivo año anterior con el nuevo, el 35%, su firmeza quedará en 6 meses, pero que si lo incrementa ese impuesto neto de renta solo en 25% con respecto al año anterior, su firmeza será de 12 meses. Entonces, pues prácticamente que, como todo, ¿no? Hay muchos beneficios, pero pues también hay algunas situaciones que no favorecen algunas ocasiones al contribuyente. Muchas gracias, actualícese. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
Bueno, muchachos, entonces acá les voy a regalar, esperen un segundito, el resumen detallado de la ley 2155. Aquí se los voy a regalar en el grupo. ¿Listo? AD. Hola, profe. Pues sí, me falló el internet en la parte precisa del régimen simple de tributación y quisiera preguntarle algo. ¿Usted nos puede regalar el link para ver el video más detallado? Link. Déjame, yo lo busco y se los comparto. Sí, déjame, porque es que este video yo lo descargué. Pero que tenga el link aquí, no. Vamos a ver si no, es que esto como fue descargado. Vamos a mirar a ver si, espérate. ¿Dónde lo descargué? Es este. Listo, ya los encontré, aquí se los pego en el chat. Listo. Si lo pudieron descargar, descargaron el resumen de la 2155. ¿Sí descargaron el este o no? ¿El PDF? Sí. Yo sí, profe. Listo. Entonces, Jimena, te recomiendo ahí para que se lo envíe a sus compañeros los que no lo han podido descargar. ¿Listo? Bueno, muchachos, una feliz noche. Hablamos. Muchas gracias, profe. Y Gracias, profe. con ustedes es que tengo laboral también, ¿cierto? No se les olvide que el martes está confirmado entonces el doctor Jorge Valdés, que es el presidente del sindicato. Sí, yo ya hablé ayer, si no estoy mal, ayer fue que hablé con él y nos va a acompañar entonces a las 7 de la noche. Iniciamos nosotros sesión normal, explicación y él ya llega y todo lo que quieran saber del sindicato, todo, ¿sí? Se lo pueden, ¿qué le decir? Se lo pueden preguntar al hombre, ¿listo? Vale, profe. Listo, muchacho. Mucho juicio, una feliz noche.